Y como pueden ver en el título, tenemos a Pirois, ya tenemos su kit, salió hace 2 días o 3, ¿vale? Y algo nuevo que pues mete es el, las definitivas, ¿vale? Que tiene 4 definitivas distintas y cada una te dan buffos distintos, ¿vale? Lo hablaremos después. Pero aparte de eso, no tiene mucho misterio. Aparte de un rango nuevo, que no sé qué rango es, parece un infinito. Bueno, no sé por qué lo pusieron así, pero tampoco sé que hay banners, así que igual es gratis, ¿vale? Hablemos de primero el ataque básico mejorado, ¿vale? Que nos dicen que cuando energía cinética sea mayor o igual al 30 puntos, energía cinética es algo que puede recolectar, mantén presionado para realizar hasta 4 ataques hacia adelante infligiendo daño de éter. Un ataque simple pero importante, ¿vale? Por las ultis y todo. Tenemos la técnica especial X que nos dice que cuando tengas suficiente energía, tocas para desplazarte rápidamente hacia adelante, lanzas una serie de cortes infligiendo daño de éter. Si un enemigo te ataca durante la carrera, durante que haces la habilidad, puedes activar un efecto de parada perfecta que te hará inmune al daño y aumentará el nivel de interrupción. Tenemos la primera ulti, que es la parte de arriba, ¿vale? La rama de arriba, que nos dicen que gana 45 de energía cinética y obtiene el estado mejorado 1, ¿vale? En el estado mejorado 1, el ataque básico de la mejora de Pirois, o sea, el ataque mejorado, eh, inflige un 25% más de daño a enemigos desequilibrados, con una duración de 18 segundos. Desequilibrado se quiere decir que es aturdido, ¿vale? Entonces harás más daño con el básico mejorado si el enemigo está aturdido, ¿vale? Esto es muy ocasional, no creo mucho que importe demasiado, ¿vale? Creo que en mi opinión esta es la peor de todas. Tenemos la segunda definitiva, que es la rama inferior. Nos dan la mejora 2 y en el estado de mejora 2 la eficiencia de energía, bueno, sí, la eficiencia de energía aumenta en un 15%. Y realizar parada perfecta restaura 10 de energía cinética y aumenta el daño infligido un 45%. Realizar parada perfecta. No sé si es mientras haces habilidades, ¿vale? O mientras haces esta habilidad. Porque creo que si haces esta habilidad, esta ultimate, puedes hacer una parada perfecta, ¿vale? Si el enemigo te ataca. Si es así, es muy ocasional. Aunque 45% de daño no está mal y que dure 60 segundos tampoco está mal, ¿vale? Tenemos la tercera, que es la rama de la derecha. Cuando un ataque pesado golpea a un enemigo desequilibrado, activa el efecto de asentamiento, infligiendo daño adicional igual al 1800 del ataque, ¿vale? Y durante la activación de la habilidad, el tiempo de desequilibrio de un enemigo desequilibrado no se recupera. El desequilibrio del enemigo termina cuando el golpe final impacta. ¿Esto qué quiere decir? Que la ulti, ¿vale? Es un ataque pesado, ¿vale? Igual lo que quiere decir es que la ulti, si haces con un enemigo desequilibrado, activas el efecto de asentamiento que inflige 1800 del ataque extra, ¿vale? De la ulti que vas a hacer. Cuando termine esta habilidad, bueno, mientras está esta habilidad, estás haciendo la ulti, el enemigo no se va a recuperar del fermento. Entonces, cuando hagas el 1800 de daño, vas a hacerlo cuando esté aturdido. Entonces, esto está muy bien, es interesante que pueda paralizar el desequilibrio. Y tenemos la rama izquierda que nos dice que cuando un ataque pesado golpea a un enemigo bajo estado anómalo, inflige daño adicional igual al 1800 del ataque, ¿vale? Esto es para anómalos, ¿vale? Para jugar con anomalías. 1200 no es tanto daño, ¿vale? Pero para jugar con anomalías no está tan mal, ¿vale? También tenemos la habilidad extra que nos dice que si hay un disruptor o apoyo, ¿vale? Me parece raro disruptor. El daño crítico aumenta un 35% al básico, a la habilidad especial, las conexiones de habilidades, o sea, el combo y la definitiva, ¿vale? Y el valor de recuperación o sea, te da 200 dB por utilizar el combo, ¿vale?
bueno, el ataque en cadena, digamos. Eso está interesante ya que pues tienes 200, supongo que es para que tengas ulti en el momento del aturdimiento. También tenemos dos cinemas, ¿vale? Que nos dan puntos, ¿vale? Nos dan puntos de DBS, ¿vale? Así que no está mal, de hecho fue algo que vi y pues dije, necesita DBS porque pues tiene 4 ultis, no vas a utilizar los 4 ultis, sino solo uno, pero puedes elegir entre ellos. El personaje no está mal, ¿vale? No es rango S, le llamaré rango Z, porque no sé qué más llamarle. No lo va a llamar rango infinito. Y bueno, está interesante. Es un personaje. No sé si hay banner, ¿vale? Igual si hay banner, lo comentaré ya después. Es un personaje muy global, pero siendo atacante, ¿vale? Siento que está sencillo, pero bien, ¿vale? Al ser 4 ultis, puedes utilizarlo en cualquier equipo. No vendría mal tenerlo. Hace daño, ¿vale? No es que haga tan poco daño, hace daño. Daño, muy buen daño hace, ¿vale? Así que hay que tener mucho eso en cuenta. Lo que no me gusta es que pues sea atacante Ether en vez de sacarme otro personaje distinto y que no sea gratis. El último que tuvimos fue Sushan, que salió en la 1.0 y no hablo de runes, ¿vale? Porque prefieres al personaje que sale y no al rerun. No sé, ¿vale? Espero que estén viéndolo bien y bueno, espero que les guste este video y nos vemos.